Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con la predicación de la palabra de Dios que traemos acá cada domingo en esta ciudad preciosa de Tuluá. Los tulueños, qué bendición. Estamos en temas libres, entonces vamos a compartir un tema que tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Mirando y pensando qué tema compartir. Hemos visto hace 8 días mi prioridad, Dios como mi prioridad, y después de esto pues veo necesario hablar de nuestra adoración a Dios. Si Dios es primero para mí, obviamente vamos a ver por qué Él quiere que yo lo adore. Y esto es lo que quiero compartir ahora, nuestra adoración a Dios. A manera de introducción quiero decirles que el propósito de Dios al crearnos y salvarnos fue para su adoración. Tenemos que tener eso claro. Dos cosas fundamentales en nuestras vidas han pasado. Dios nos ha creado, nos ha dado una vida natural, una vida terrenal, pero Dios también nos ha salvado, nos ha dado una vida espiritual que incluye una vida eterna al lado de Él todo el tiempo. Entonces, el propósito de crearnos y de salvarnos, como la Biblia lo dice, es para que nosotros le adoremos. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 al 11, donde encontramos la primera parte del hecho de que Él nos ha creado con el propósito de que lo adoremos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, que habíamos dicho que representan la iglesia, se postran, esa es la palabra adoración, delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, y este es el punto, hermanos, porque hay que adorar a Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Cuál es la razón? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué debemos adorar a Dios? En primer lugar, porque Él nos creó y nos sostiene. Dice el versículo 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Es decir, como Dios creó, la creación debe adorar. Y porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad de Dios existimos. ¿Te le ha preguntado cuánta gente muere a diario en todo el mundo? Y tú y yo estamos aquí. ¿Cuántos accidentes? Y Dios nos cuida. ¿Cuántas balas perdidas? ¿Cuántas enfermedades que se llevan a la gente? Y tú te has enfermado y yo también, y aquí estamos. Es decir, existimos por la voluntad de Dios. No solo Dios nos ha creado, sino que Él nos mantiene, nos sostiene. Y entonces, el propósito, ¿cuál es? Que le adoremos. Pero también, en segundo lugar, el propósito es por habernos salvado. Efesios 1, voy a leer del 3 al 6 para llegar al punto. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es bendito, hay que bendecirlo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo tú estás bendecido con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya hemos visto todo esto de la redención, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Luego dice, según el puro afecto de su voluntad, pero aquí está el propósito: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos adoptó en su familia? Para que le alabemos. Para la alabanza. Hermano, Dios se goza cuando la iglesia alaba, cuando la iglesia adora. Ahora, la adoración y la alabanza es un estilo de vida, pero también Dios espera que como iglesia alabemos, adoremos.
Y yo sé que traemos canciones nuevas muchas veces, pero hay canciones muy repetitivas ya, que ya no las debemos saber y que usted debería cantar aquí conmigo. A veces me veo que me dejan solo. Yo canto, pero todos tenemos que cantar, tenemos que alabar. Por favor, alabemos al Señor, adorémosle como iglesia, como pueblo. Así que el propósito, hermanos, entonces de nuestra existencia, definido bíblicamente, es que adoremos a Dios y disfrutemos de Él para siempre, como lo dijeron los reformados. ¿Y cuál es el propósito de la vida? Disfrutar a Dios y darle la gloria a Él y vivir para su gloria. Pero ¿cómo vamos a disfrutar a Dios? Lo decíamos hace 8 días, cuando Él es primero. Y ahora viene la definición de lo que es adoración. Y la mejor definición la encontramos en el Salmo 95, 6 y 7 que leíamos ahora con Manuel. Salmo 95, 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y ahí está la razón, porque Él es nuestro Dios. Sencillo, es por eso. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Por qué debemos adorarlo aquí? Él es nuestro Dios. Él es nuestro creador. ¿Y qué somos nosotros? Su pueblo, ovejas de su prado. Pero la palabra aquí que se traduce a adoración es del griego proskuneo, que es postrémonos. Es decir, la palabra adoración inclusive es postración, es una rendición, es una inclinación ante Dios. Yo no quiero hacer diferencia aquí entre alabanza y adoración, porque la verdad yo en la Biblia no encuentro la diferencia. A nosotros nos enseñaron que alabanza es movido con palmas y todo eso, y que adoración es quieto. Otros dicen que la alabanza implica reconocer lo que Él hace por nosotros. Sí, lo que Él hace por nosotros. Y adoración ya es más profundo. Hermanos, Dios nos dice que nos proscuneo, nos postremos delante de su presencia, reconociendo su creación. Somos su creación, pero Él es Dios, pero Él es nuestro Salvador. Ahora, la Biblia registra que no toda adoración es dirigida a Dios. Y ojo, hermanos, la única adoración valedera es la adoración, como lo vamos a ver al final, pero que nace de un espíritu regenerado. En 1 Corintios 10, 19 al 20 leemos: ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, y hablamos aquí de ídolo, de donde viene la palabra idolatría, es todo aquello que no es Dios. Entonces cualquier oración que se desvíe de Dios como el ser principal, no, es un ídolo. O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, es decir, ni el ídolo es algo, ni lo que se sacrifica. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes de los demonios. Por eso nosotros aprendimos, hermano, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ya lo hemos visto aquí, pero hay que recalcar otra vez eso. Implica una persona que es regenerada para que haga un sacrificio o una adoración genuina. Pero una persona que conoce a Dios, que cree en el Dios de la Escritura, para poder adorarlo a Él y no a su creación. Porque están las dos cosas. Cualquier persona que tenga un conocimiento de quién es Dios y adora al Dios de su invención, al Dios de su imaginación, está adorando al Dios que no es, y eso es hacer sacrificio a los ídolos. O está la otra parte, personas que dentro de una congregación no son regenerados, no tienen el Espíritu, no son reales, y entonces supuestamente cantan al Señor, y eso es sacrificado a demonios, tanto lo uno como lo otro.
Por eso necesitamos, hermanos, saber quién es nuestro Dios para poder adorarlo correctamente. Entonces, aquel que nos creó para ser adorado. Aquel que nos salvó para ser adorado, pero ese mismo Dios ha decretado la manera de hacerlo. Sin embargo, el hombre ha escogido rutas diferentes para hacerlo. Vamos a ver en esta hora por lo menos 3 rutas diferentes que el hombre tiene para adorar a Dios. Y así nosotros podemos, habíamos dicho la vez pasada, o como han dicho los teólogos, la mejor manera de saber la verdad es conociendo el error también. Entonces vamos a mirar el error. La primera ruta que la humanidad ha escogido es la ruta de la excelencia humana. Consiste entonces en dar a Dios aquello que más nos agrada y lo hacemos con excelencia, sin tener en cuenta los mandamientos de Dios o los principios. Hermanos, lamentablemente estamos llenos de eso hoy día. Las iglesias son excelentes grupos de alabanza. Excelente, como lo llaman, tarima, con luces y con todo. La gran pregunta es, ¿están adorando? ¿Son adoradores verdaderos? Porque la adoración verdadera no es la que se hace con excelencia, aunque debemos ser excelentes. No es la que el hombre propone. Y vamos a mirar Génesis 4, y déjenme, yo lo leo del 1 hasta el 9. El primer adorador. ¿Cómo adoró? Ahí vemos el primer adorador y el primer farsante en la adoración. El primero que dijo, lo hago a mi manera. ¿Sabe quién fue? Caín. Dios dijo, se hará a mi manera. Abel dijo, sí señor. Caín dijo, no, yo lo hago a mi manera. Igual es adoración. Hermano, ¿usted cree? Es decir, podemos estar en este lugar adorando todos, supuestamente en una iglesia adorando al Señor, pero hay quienes lo hacen a su manera y otros a la manera de Dios. El que lo hace a la manera de Dios, adora a Dios. El que lo hace a su manera, adora a los demonios. Por eso habíamos leído ese pasaje. Ahora vamos a mirar Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dice que ahí están los trabajos del hombre. Y aconteció andando el tiempo. Hermanos, yo les quiero decir algo aquí antes de seguir. Tanto Caín como Abel sabían exactamente lo mismo. Tenían el mismo padre, tenían la misma madre, fueron instruidos por el mismo Dios. Así que en este momento no puede haber excusa de ninguna índole. Aconteció andando el tiempo que Caín, aquí hay un culto de oración, hermano, de adoración, perdón. Aquí hay un llamado a la adoración. Entonces se van a congregar los dos para adorar. Entonces dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, él trajo algo para adorar. Una ofrenda trajo para Jehová. Note que Caín trajo una ofrenda para Jehová. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué trajo? Una ofrenda para Jehová. Ambos están adorando. Aquí podemos representar a todas las iglesias que están adorando. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, o dígalo de esta manera, miró Dios con agrado a Abel y a lo que él ofrecía, su sacrificio o su adoración. Miró con agrado a Abel y miró con agrado la ofrenda de Abel. Porque para que la ofrenda de Abel fuera grata delante de Dios, Abel tenía que ser grato delante de Dios. Y luego dice, pero no miró con agrado. Entonces, ¿cómo lo miró? Con desagrado. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ay, mi hermano.
¿Será que Dios se agrada cuando yo adoro? Si yo le desagrado a Dios, mi adoración es desagradable. Si le agrado, la adoración será agradable a sus ojos. Ahora note lo que pasó aquí. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y esta es la consecuencia que viene, porque Caín se dio cuenta y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Note lo que el Señor le dice: si bien hicieres, la pregunta, entonces Caín hacía bien. No, no hizo bien. No hizo bien al traer el fruto de la tierra, porque eso Dios no lo había exigido. En cambio, Abel trajo un cordero, que era lo que Dios había exigido. Y entendamos ahora, el fruto de la tierra que trajo Caín representa el esfuerzo humano, la excelencia del hombre para adorar, mientras que Abel trae un cordero, y ese cordero tipifica el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el único que Dios recibe. Es decir, Abel adoró a través de Cristo, Caín adoró por sí mismo. Y es la razón por la cual no le agradó a Dios. Otra vez, ¿qué le agrada a Dios? El Hijo. No, cuando dije que, y dice la Biblia que le agradó la ofrenda y Abel, no es por él, sino por el sacrificio que representaba. Yo estoy seguro, hermanos, y me voy cuando, le veamos ahora, cuando Adán y Eva pecan, que dice que el Señor les trajo túnicas de pieles de animales. Yo estoy seguro que fue un cordero y ahí les enseñó. Lo único que puede cubrir su pecado es un sustituto. Y por ahora, cuando el Señor les enseña los sacrificios, y uno ve el tabernáculo y el templo y todos los israelitas sacrificando corderos y animales, es que el Señor les estaba enseñando algo. Les estaba mostrando, lo único que el Señor va a recibir es un sacrificio de una persona inocente, de un sustituto que muere en lugar de ustedes, y todos estos animales tipifican a Jesucristo. Así que desde Adán, que sacrificó, Abel, que sacrificó, y todos los que sacrificaban corderos con fe, estaban pensando en el único que es Jesucristo. Pero ¿qué le pasó a Caín? ¿Lo sabía? Hay quienes creen que el problema era que Caín ya le tenía envidia a Abel, y de alguna manera, como no había más empresarios, eran los únicos. Y era así, obviamente, imagínense las tiendas de Abel llenas de ovejas. ¿Y qué tenía que hacer Abel? Caín, lleno de frutos de la tierra. Ellos tenían que hacer una especie de canje. Yo necesito yuca, papa, plátanos. ¿Cuántas ovejas le doy? Y hacían el canje. Van tantas ovejas para allá, tantos bultos para acá. Y se alimentaban. Y en el momento del sacrificio, lo que tenía que hacer Caín era, bueno, véndeme un cordero para ir a adorar. Pero por el orgullo y por la envidia que tal vez ya le tenía, yo no voy a ir donde mi hermano a comprarle un cordero. No hay más quien me venda. Voy a llevar lo mejor de la tierra. Igual Dios, después de que yo le lleve lo mejor de mi fruto, lo va a recibir. El asunto es que no es lo que nosotros pensamos que es. Es como Dios dijo. La razón por la cual Dios miró a Abel y a su ofrenda es porque Abel hizo como Dios dijo. ¿Por qué no miró a Caín de la misma manera? Porque Caín no hizo como Dios dijo. Y ahora le voy a mostrar, pero déjeme, yo termino aquí. Dice el verso 7, si bien hicieras, o sea que Caín no hacía bien. Dice, no serás enaltecido, es decir, tú vas a ser engrandecido si haces bien. Y si no hicieres bien, ¿qué es lo que hiciste? No hiciste bien, el pecado está a la puerta. ¿Vio? Como no hizo bien, pecaste. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él, del pecado. Pero luego dice, y dijo Caín a su hermano, es impresionante porque ahí era la oportunidad para que Caín se arrepintiera. Para que Caín dijera, Señor, no te agradó la ofrenda a Dios, perdóneme, yo ahora lo voy a hacer lo mejor de adelante. Pero en vez de eso, ¿sabe qué hace? Y Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dice el 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? No, y él responde, no sé. Y Padre Santo,
¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué cree que él iba a responder el Señor? Sí, sí, yo soy guardián de mi hermano, yo debo ver, cuidar a mi hermano. Pero Caín no lo cuidó. Ahora, esto se ve mucho mejor, hermanos, en Hebreos 11:4, porque ahí nos define qué fue lo que pasó, cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y de Abel. Hebreos 11:4 lo define, la misma Biblia habla por sí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue la diferencia? La fe. ¿Qué es la fe, hermano? La fe viene por el oír la palabra. ¿Por qué dice que Abel tenía fe? Porque Abel escuchó a Dios e hizo conforme a lo que Dios dijo. Por eso sacrificó con fe. Por la fe, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, Caín no lo hizo con fe, Caín lo hizo desde su humanidad. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel era justo, Caín no. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel? Porque Abel ofreció con fe, creyendo en el Mesías. Porque Abel era regenerado, Caín no. Ahora, ¿quién era Caín entonces? Pues vamos, que la Biblia nos ayuda. Primera de Juan 3, 11 y 12. Mire quién era Caín. Primera de Juan 3, 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora mire a ver si Caín amaba a su hermano Abel. El mensaje es que nos amemos unos a otros, y ahí mismo dice el 12, no como Caín, que era del maligno. ¿Vio? Caín era de Satanás y mató a su hermano. Y ahora dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo puede ser que las obras de Abel sean malas porque su corazón, de Caín, perdón, sean malas porque su corazón no ha sido regenerado? ¿Y por qué las obras de Abel dice que son justas? Porque él tenía fe. Su corazón había sido regenerado. Así que esta es la primera ruta, hermanos, que los hombres toman para adorar a Dios. Esa es la adoración que nace de la excelencia, pero que nace del corazón humano, es decir, lo haré a mi manera. Nosotros no podemos adorar a nuestra manera porque a mí me parece. La segunda ruta es la ruta de las tinieblas paganas. Es decir, ellos en vez de adorar al Creador, adoran la criatura. La ruta de las religiones paganas. Todas las religiones paganas adoran las criaturas. Es impresionante, pero en cada cultura han habido dioses y miles de dioses. Adoran un ratón, una serpiente, es impresionante. Ustedes no han visto que yo me quedo aterrado, en la salud aparece una serpiente ahí. Hay quienes dicen, no, esa serpiente fue tomada de allá, del desierto, cuando Moisés levantó la serpiente. Mentira. Esa serpiente viene de la misma mitología griega, todo eso por allá, todo eso. Culturas paganas, donde adoraban a la serpiente. Y supuestamente ella les daba sanidad y por eso la pusieron ahí. Y una cantidad de cosas. Vamos a mirar acá Romanos 1:18, voy a ir hasta el 25. Y ahí comenzamos a mirar la degradación del hombre, que en vez de adorar al Creador, adoraron a la criatura. Mire cómo comenzamos diciendo nosotros debemos adorar a Dios porque Él es el Creador y porque Él es nuestro Salvador. Pero la humanidad sin Dios adoran la criatura, adoran la creación. Y mire la degradación cómo viene. Romanos 1:18, porque la ira de Dios, ya está el Dios airado, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habíamos visto eso, los hombres detienen con su comportamiento, con su conducta, la verdad. Pero luego dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios le dio a conocer al hombre lo que él puede saber de Dios. ¿De qué manera? Verso 20, porque las cosas invisibles de él, es decir,
No conocemos a Dios, Él es invisible. Entonces, ese Dios invisible, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y aquí está el punto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas hechas es la misma creación que Dios ha hecho y que a través de ellas el hombre pudiera de alguna manera entender la realidad de Dios. Y dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? Con la misma creación. No le glorificaron como a Dios. Es decir, hermano, el hombre es culpable, el hombre no es inocente, el hombre no está engañado, Dios le dio a conocer a través de la creación. Y entonces dice, pero ellos no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, así que fueron ingratos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, note sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido o fue oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Usted conoce un necio? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y dónde está la necedad? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, en vez de mirar al Creador y ver la gloria de Dios a través de la creación, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un abismo a otro abismo dice que habla a través de sus cascadas, es decir, nos habla, ellos mismos se hablan y la misma creación habla de la gloria de Dios. Uno puede ver la gloria de Dios en la criatura, en la creación. Pero esta gente dice que no. ¿Qué hicieron? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, cuando comenzaron a adorar a los hombres. En semejanza de aves, adorando a las aves. Adoran al águila, yo no sé dónde es que adoran el búho. Todo esto, la serpiente, como ya dije, un poco de animales que los adoran. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como ellos hicieron eso, cambiaron a Dios y se fueron a la criatura, dice, por lo cual también Dios los entregó. Esto es fuerte acá porque está hablando, hermanos, que el hombre entra en su pecado porque Dios, la palabra entregó, no es que Dios los impulsó, no dice eso. La palabra entregó más bien es como que Dios los soltó. Es decir, el hombre va, pero Dios los frena de alguna manera. Pero cuando Dios los suelta un poquito, ellos se desbogan. Esa es la idea. Cuando dice que Dios los entregó, es que Dios los soltó. Es decir, ustedes tienen niños pequeños y los cuidan acá, y por eso creamos una reja ahí. No nos van a ir, si no los cuidamos y todo. Pero suéltelo, a ver qué pasa. Van como locos, se van corriendo en la calle, no importa quién venga, ellos no miden peligro, nada, como locos se van. Eso es lo que hace Dios con el hombre. Cuando lo suelta, salen a hacer de todo. Por eso una de las maneras que se ha usado siempre es que Dios usa la gracia común para frenar, en este caso, a los hombres y no les permite ser más pecadores de lo que pudieran llegar a ser. Y antes de nosotros conocer al Señor, no pecamos más allá porque Dios nos frenó. Donde Dios no nos ponga el freno, hermano, nos desembocamos. ¿Sí está bien desembocar? Desbocar, ¿sí o no? Desbocar. Desembocar es otra cosa, ¿no? Nos desbocamos. 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, y mire acá, en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, los soltó y entonces ahora todas las concupiscencias de sus corazones, concupiscencias son malos deseos, sus deseos fuertes que habían dentro, comenzaron a aflorar y mire lo que pasó. De modo que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos. Lo primero que hacen es que deshonran sus propios cuerpos. ¿De qué manera? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Ves la religión? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y yo voy a seguir leyendo, pero le voy a decir qué pasa. Que es deshonrar sus propios cuerpos. Ahí ya lo dice.
El hombre cambió su uso natural y la mujer también. Así que el homosexualismo y el lesbianismo, que es lo que hoy está populando, que es lo que se ve y es lo que donde nos quieren meter, no es otra cosa que una consecuencia de haber abandonado a Dios e irse por la criatura y darse culto al cuerpo. Dios les permitió estas bestialidades precisamente porque ellos no buscaron a Dios. Entonces, cualquier cosa que sea criatura, de hecho Dios hay uno solo, es uno solo, y la adoración que nosotros le hacemos a Dios es a Él, y tenemos que conocer entonces la Escritura para adorarlo a Él, y no de pronto estar adorando cosas que no son. De hecho, en la vida cristiana se están adorando inclusive hoy día aquellos que se hacen pasar como ministros de Dios. Y es impresionante, hermano, la manipulación que hay. La gente le es más fiel a esos ministros que a la palabra de Dios, que al mismo Dios. Y usted va y trate de sacarlos de ahí y verá que no, hermano. Yo traté con muchos y no se puede. Para ello la palabra de su pastor es sagrada. Nosotros aquí decimos la palabra de Dios es la sagrada. El pastor se puede equivocar. Y ahora que lleguemos a Hechos capítulo 17, vamos a mirar a los bereanos y tenemos que ser así, hermanos. Todo lo medimos acorde a la palabra de Dios. Pero esta gente no. Dios me dio esa palabra y la tomo porque es palabra de Dios dada por un hombre. Entonces llevamos dos rutas de una adoración equivocada y ahí aprendemos lo que es la adoración correcta. La primera ruta es la de la excelencia humana. El hombre lo hace a su manera, no a la manera de Dios como Caín. La ruta de las tinieblas paganas. Y aquí entra todo lo que es esas religiones paganas que adoran a la criatura. Pero viene la ruta de la confusión herética. La herejía, hermano, supone tomar lo que me gusta y rechazar lo que no me gusta cuando vengo a la palabra de Dios. Qué peligroso. La herejía consiste en seleccionar y rechazar aspectos de la verdad y aplicar la psicología, el humanismo y las diversas religiones a todo tipo. Nos volvemos, hermanos, herejes al elegir aquello que la palabra de Dios, aquello de la palabra de Dios que no nos conviene, entre comillas, en determinado momento y rechazar lo que no nos gusta. Ahora, eso pasa mucho, la ruta de la confusión herética. Tenemos mucha confusión dentro de las iglesias que toman la Biblia para decir esto sí, esto no, esto porque me conviene, esto no me conviene. Yo no me acuerdo quién es el que decía, y todos los reformadores han dicho eso, y yo también esa es la razón por la cual predicamos de una manera expositiva la palabra de Dios, pero cuando predicamos un libro, tenemos que pasar por ahí sí o sí, no podemos saltar, pero cuando predicamos temas, así como lo estoy predicando ahora, temáticos, es más fácil coger versículos y pasarlos, o temas que no quiero tocarlos. Creo que era el pastor Juan Manuel Vázquez decía, fácil, porque si yo tengo problemas, digamos, con la mentira, pues no predico de esos temas. Y ya, hay muchos temas para predicar, y nunca voy a tocar el tema de la mentira porque tengo problemas con la mentira. Pero cuando predico positivamente y llego a la parte de la mentira, me toca predicarlo sí o sí. ¿Y qué tengo que hacer? Corregir esa parte de ese carácter. Hoy día la mayoría de los pastores predican de una manera temática, temas sueltos, y comienzan, Señor, ¿qué les lleva a la iglesia? ¿Qué es lo que yo quiero? Dios les diría, hable de la ira de Dios. No, yo quiero hablar del amor. Yo quiero que la iglesia crezca, yo no quiero ofenderla. Llegar Joel Austin y decir eso. ¿Y ustedes qué les habla? Del amor. Yo les doy a las personas esperanza. ¿Les habla del pecado? No. ¿Por qué? Porque la congregación, él decía, mi congregación, suficiente tienen toda la semana para haber sido tratados mal allá, decepcionados allá, para que vengan al culto y yo también aquí los trate mal o los decepcione. Yo aquí vengo y les doy esa esperanza. Siervo de Dios. Como quien dice, no se puede darle palo a las ovejas. No le estamos dando palo, le estamos exponiendo la verdad del evangelio.
Ahora, note esto, hermano, que la Biblia habla de esa confusión herética que hay en cuanto a la adoración. Y mire, vamos a mirar Romanos 10, 1 al 3, porque ahí nos dice, Romanos 10, 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hemos dicho aquí que la palabra ciencia es el conocimiento de Dios. Dice Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a la palabra de Dios o no conforme a ciencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué no se sujetan a la justicia de Dios? O digámoslo de esta manera, ¿por qué no adoran según el parámetro de Dios? Por dos cosas. Primero, porque han ignorado la justicia de Dios, han ignorado la palabra de Dios, han ignorado la manera de adorar que a Dios le agrada, digámoslo de esa manera, y que han hecho y han procurado establecer la propia suya, su propia manera de adorar. Y esa es la razón por la cual la mayoría de los reformadores inclusive ni cantan canciones movidas dentro de la iglesia, sino solamente himnos. Ahora, yo entiendo por qué, y es la razón porque no quieren que las personas van a decir, ay, me sentí tan bien con esa canción. No debemos sentirnos bien por, como dijo alguien, voy a traer una canción aquí, de esa que tiene un sonido bien bonito, melancólico, digamos, lo que está tocado con todos los instrumentos. ¿Cómo se sintió usted, hermano? Y luego le voy a traer la misma canción sin instrumento y se la pongo ahí y le digo, léala, solamente léala esta vez. Allá primero escuche la cantada, que la canten, y la cantan y usted, ahora sin nada, solamente léala. ¿Hubo diferencia? Uy, sí. ¿Cuál fue la diferencia? Allá me sentí, aquí no sentí nada, pero hice la misma letra. Entonces, ¿dónde está la falla? En el sentimiento. Porque nosotros no debemos sentirnos. Es la letra, hermano. No es la canción melodiosa. Pero hoy día mucha gente es así. Yo voy a esa iglesia porque me siento bien. ¿Qué lo hace sentir bien? La alabanza. La manera como cantan, como tocan. Yo recuerdo que mi hija cantaba como los dioses. Bueno, canta como los dioses. Bueno, una manera de decir. Canta muy bonito, mi hija Angie. Y yo lloraba cuando ella cantaba esas canciones. Ella llegó a cantar las canciones de, ¿cómo es que llama? Marcela Gándara. Yo hasta decía que cantaba mejor que ella. A mí me hacía, ella cantaba, yo a esa tarima yo la miraba y yo lloraba, me dejaban las lágrimas. Ahora, obviamente mi hija, había una conexión emocional allí. Pues yo no lo hacía por la letra, sino por la voz y por la manera como ella se entregaba y por la pasión que le ponía, tal vez estaba mirando la manera, la forma. Y lamentablemente en las iglesias eso es. Viene un pastor y predica con toda la emoción y viene otro y predica muy tranquilo y hasta me duermo. Ese es el problema de la mezcla herética que estamos viendo acá. Que la gente deja lo de Dios, ignora lo que es de Dios y trata de poner lo que es suyo. Ahora, Jesús, ¿qué dijo en esto? Y vamos a mirar un poquito largo esta lectura, Marcos 7, para ver la verdadera oración y terminar en 5 minutos. Déjenme, le leo Marcos 7, todo Marcos 7, del 1 al 13, voy a leerlo rápido. Mire lo que Jesús dijo. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Pero por qué los condenaban? Y esta es la razón. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, es decir, los ancianos habían sacado esa regla o esa tradición, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esa era la ley. Van a comer algo, lávese las manos cuantas veces pueda. Si no se las lava, usted come inmundo y es una tradición. Y pues obviamente los discípulos de Jesús no se cansaron a lavar las manos y comieron así.
En versículo 4, porque dice, volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos. Todo esto eran tradiciones. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Es decir, ellos habían mezclado la misma palabra de Dios con las tradiciones de ellos. Respondió él, les dijo, es decir, Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay una adoración de labios, pero no de corazón. Y luego dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y aquí podemos ver a Caín. Caín honró al Señor en vano, enseñando como mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Porque Caín fue el primero que dijo, lo haré a mi manera, yo hago el culto a mi manera, no a la manera de Dios. Y entonces ellos dicen, me honran en vano, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Lo ponen tan serio como una doctrina. Y luego dice, porque dejando el mandamiento de Dios, vamos a ver cuál dejaban. Os aferráis a las tradiciones de los hombres, el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Note lo que ellos dejaban, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere remisiblemente. Ese es el mandamiento, hay que honrar al padre y a la madre toda la vida. Pero luego ellos dijeron esto, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo lo que, aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. En otras palabras, yo honro a mi padre y a mi madre cuando traigo toda la ofrenda y la pongo aquí. Y con eso, Señor, trayendo la ofrenda, con eso ya es suficiente y ya mi padre y mi madre ya es honrado. Y que el Señor que les dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando el hombre pone de su propia cosecha, de su propio mandamiento, invalidando la palabra de Dios, en este caso, el Señor dice, eso es una mezcla y yo no lo voy a aceptar. Hermano, no hay adoración verdadera si yo tengo una mezcla religiosa dentro de mí. Yo traigo cosas, no traigo la verdadera adoración como lo vamos a ver ahora. Traigo otras cosas. Hay gente que dice, adore, levantando las manos, adore, aplaudiendo, una cantidad de cosas externas y la gente cree que esa es la manera. Pero esa no es la verdadera oración. La verdadera oración, entonces entramos en ella, es en espíritu y en verdad, como lo hemos visto. En espíritu o que tiene vida espiritual, es decir, nace de un corazón regenerado. En verdad o que es verdadero, es decir, se hace según la palabra de Dios. No podemos encontrar algo distinto a eso. En Juan 4, 19 al 24 lo voy a leer. Juan 4, 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dice la mujer, me parece que tú eres profeta? Porque Jesús le había dicho, ve, trae a tu marido. Y no tengo marido. Y bien ha respondido, no tienes marido porque has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido. Es decir, si no era tu marido, estás en adulterio. Tienes a alguien que no es el marido tuyo. Y entonces cuando el Señor le dice eso, ella le dice, Señor, me parece que eres profeta. Entonces vamos a hablar de, como tú eres profeta, te dice, Señor, me parece que eres profeta. Entonces vamos a hablar un tema que hace rato me está carcomiendo a mí. Y como tú eres profeta, me vas a dar la respuesta. Y aquí está, nuestros padres, porque mire, Jesús, tú eres profeta. Ah, bueno, entonces vamos. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entró a hablar de adoración. Contésteme la pregunta, profeta. ¿Eres profeta, sí o no? Bueno, ahí está, dame la respuesta. Tengo un problema. Nosotros decimos que es aquí donde se debe adorar. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Dígame dónde. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, usted no sabe, mujer, que Dios no es regionalista,
no es localista, Él no es de un local o Él no es de una región. Ellos dicen, usted está diciendo que ellos dicen allá, ¿usted cree que es en Jerusalén? Porque los judíos dicen eso, allá no es. ¿Usted cree que es en este monte donde toda la vida lo han hecho? Tampoco. Entonces, ¿dónde es la verdadera adoración? Por eso le dice el versículo 22, vosotros sabráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, esa palabra siempre me ha inquietado, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Creo que encontré como 10 veces la palabra adoración ahí. Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Luego dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esa es la verdadera adoración y el Padre busca a esos adoradores. Y luego dice, ¿por qué en espíritu? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Así que volviendo a todo esto, hermanos, ¿por qué esas desviaciones o esas rutas o esas vías que estamos viendo de la humanidad, de la religión, de la mezcla? Sencillamente porque no se tiene una claridad de la verdadera adoración que Dios busca, que es tan sencilla, hermanos. La verdadera adoración es espiritual porque Dios es espíritu y nace de un ser espiritual. El hombre fue creado natural y espiritual, o digámoslo, carnal y espiritual. Pero cuando el hombre peca, esa parte espiritual muere. Y el hombre queda solamente en su parte humana, desarrollando su mente, voluntad y emociones de una manera humana, terrenal. Pero en la regeneración el Señor viene y renueva el espíritu. Ahora ese espíritu cobra vida. Y esa es la adoración genuina. Por eso el Señor dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, es decir, aquellos que son regenerados. Y en verdad, ¿por qué? Porque está la palabra de Dios, que es la verdad. Porque la norma de adoración es bíblica. Porque la manera de adorar está en Dios, no en el hombre. La criatura no debe decir de qué manera lo hace. Si el Señor dijo que un cordero, Abel hizo bien, y esa es la fe de Abel. Pero Caín hizo mal, porque trajo cualquier ofrenda. No es lo que yo digo, hermanos. La manera de adorar no es como yo digo. Es como Dios dice. ¿Por qué no hacemos nosotros un culto el jueves en la tarde? Porque no es como nosotros decimos. Es como Dios dijo. Y hay una cantidad de pastores que me estoy dando cuenta que ya no están haciendo los cultos los domingos, que porque ya no hay día de reposo, que ya no importa. Se puede hacer el sábado en la tarde. O cogen otro día, que porque necesariamente no tiene que hacer el domingo. Yo encuentro en la Biblia que el primer día de la semana el Señor resucitó y la iglesia comenzó a buscar a Dios ese primer día de la semana y nos dejaron el ejemplo, que es nuestro día de reposo. No tenemos un día, pero tenemos el reposo, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual resucitó el primer día de la semana y la iglesia comenzó a adorar el primer día de la semana. Por lo tanto, ese es el día de reposo para nosotros los cristianos. Y debemos hacerlo ese día. Y tenga las excusas que tenga. Yo adoro en mi casa, yo adoro con mi familia. No, Señor, es en la iglesia, en la casa del Señor. El lugar que se ha dedicado para Dios. Ahí debemos adorar. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Termino con esto. Con el Salmo 95. Como veamos, la primera parte de adoración. Porque la otra que sigue del versículo 7 en adelante habla de la incredulidad del pueblo. Nuestra adoración a Dios, hermano, y creo que con lo que prediqué esta mañana tenemos más elementos para adorar. Dice, venid, es un llamado que el Señor hace, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, mire, aclamémosle con cánticos. ¿Por qué nos da miedo cantar? Porque Jehová es Dios grande, esa es la razón, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas, los montes son suyos. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Él es el creador. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y luego sigue diciendo, a no ser que endurezcan el corazón como le pasó al pueblo de Israel. Pero por eso no lo traigo y lo dejo ahí, hermanos. Solo un corazón endurecido y desobediente no adorará a Dios.
pero los que hemos sido regenerados, tenemos el Espíritu que Dios nos dio, tenemos la palabra que es la verdad, hermanos, Dios espera de nosotros adoración. Así que adorémoslo, reconozcámoslo a Él, no solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y ahí está la adoración. Han dicho, y la mejor manera de adorar a Dios, hermano, es comenzar a reconocer sus atributos. Yo he podido predicar más de 40 atributos del Señor, los estamos viendo acá. Entonces ahora comience usted y escríbalos, y cuando vaya a adorar a Dios en oración, comience a hablar de su Señor. Tú eres santo, y hablar qué implica santidad. Tú eres trino, y hable de la Trinidad en adoración. Le digo, Señor, tú eres espíritu. ¿Qué es eso, Señor? Tú eres un Dios, eres una persona, eres un Dios personal, tú eres un Dios relacional. Y entonces comenzar a mirar eso, y cuando uno comienza a mirar todo eso, reconocer quién es Dios, está adorándolo por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Él me ha salvado, me bendice cada día, mire, nos sostiene, nos mantiene, lo alabamos. Ahí no importa alabanza, adoración, para mí todo entra en lo mismo, porque es el reconocimiento a Dios quién es. Así que nosotros estamos llamados a adorar, y cuando nos reunimos en la iglesia procuramos traer canciones, cánticos que exalten el nombre del Señor. Alabamos a Dios y lo exaltamos, hermanos, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Así que ese es el contenido. La adoración no es de mí es de Dios hacia mí, lo que Dios ha hecho por mí, no lo que yo hago por Él, que muchos adoran así, ¿no? Todo el tiempo te busco, yo te busco. Y eso es adoración. No. Así que, hermanos, creo que esto nos ayuda a adorar mejor a nuestro Dios. Amén. Oremos. Bendito Padre.